Bien, sigo con mi comentario. Yo le llamo transferro oceánico, el cual resolvería en nuestro México todos los problemas que creemos no tienen solución. Dicen por ahí que cada crisis viene con muchas oportunidades y debemos entender y pedirle a este nefasto gobierno que se olvide de tranzas y resuelva el futuro de nuestro país. Y se puede hablar de países europeos y además de Japón y China. Sin embargo, aún que estoy molesto con el cabeza de zanahoria, es de reconocer y hablar de Estados Unidos de Norteamérica, un país que basó su desarrollo a lo largo y ancho de su territorio, dando utilidad al medio de transporte del que hoy por hoy sigue siendo un medio de locomoción permanente llamado ferrocarril. Esto fue desde 1830, el primer ferrocarril a vapor, ya consolidado después en 1865, fue el primer transcontinental con las compañías Union Pacific y Central Pacific. Dio arranque propiamente dicho el uso, solo que para esto sucedieron muchos acontecimientos de todo orden entre las dos empresas en discordia y en cuanto a la propiedad, terrenos, concesiones, direcciones, etcétera. Obvio, transcurrieron 12 años de pleitos entre empresas hasta que el gobierno a través del Congreso determinó el financiamiento del proyecto. Abraham Lincoln fue el presidente que apoyó firmemente la unión de las dos empresas, que dieron como resultado la conexión entre las dos costas, y en 1876 fue el primer recorrido de 4.940 kilómetros en 83 horas, o sea, el equivalente a 3 días y medio. Velocidad promedio en aquel entonces 50 kilómetros por hora. La conexión fue entre las ciudades de Nueva York y San Francisco, California, conectando 12 estados de la Unión Americana, y por ende hubo creación de empleos de mano de obra directa, metalmecánica, herrería, ingeniería, carpintería, albañilería, topografía, mecánica de suelos, minería y otros. No se sabe con exactitud la cantidad de empleos que fueron mayormente chinos e irlandeses, y en aquel entonces fue considerada la obra más colosal del siglo XX, pero lo que sí es un hecho fue que dio origen al destape en todos los géneros laborales en la Unión Americana. Les doy datos relevantes sobre el desplazamiento de la red ferroviaria que pueden casi considerar actualizados, y los datos los voy a mencionar simulando dos columnas. Por decirlo así, del lado izquierdo, la extensión en kilómetros de la red férrea, y en la columna del lado derecho sería la extensión territorial. Comienzo. Red ferroviaria. En la Unión Europea son 236.656 kilómetros, en una extensión territorial de 4.308.403 kilómetros. Esto apuntala un 5.49%. Estados Unidos, 226.430 kilómetros de red y de extensión territorial 9.826.675 con un 2.30%. China, 91.000 kilómetros, 9.596.961, prácticamente con un 1%. Canadá, 72.912 kilómetros de red con 9.984.670 kilómetros, menos de una décima. México, 26.704 kilómetros de red en una extensión territorial de 1.964.375 kilómetros, apuntalando escasamente 13 décimas. Sudamérica, 24.487 kilómetros con 12.820.000 kilómetros de extensión territorial, apuntalando con menos de una centésima. Japón, 23.474 kilómetros, 377.835 de extensión territorial, con escasamente un 6%. Japón y Alemania fueron los países que inmediatamente siguieron los pasos de Estados Unidos, y hoy día en especial Japón cuenta con los adelantos tecnológicos para hacer su medio de transporte usual diario, e incluso hoy por hoy el medio de transporte, y de hecho en Estados Unidos lo explotan de la misma manera.
En los datos arriba anotados damos cuenta del significado actual del ferrocarril, pero lo imperativo no son los comparativos, sino los hechos. Hace 211 años, varios países desarrollaron aceleradamente. En Europa, en 1804 inició el uso de la locomotora a vapor en el sur de Gales. En 1825 en Inglaterra, y comercialmente ya fue un viaje de Liverpool a Manchester. Ahora, lo extraño en México, el primer ferrocarril fue en 1850, o sea, hace 167 años. 167 años. Y el primer recorrido importante fue en 1873, escasamente 3 años después del transcontinental de Estados Unidos. Y este primer recorrido fue del puerto de Veracruz a la Ciudad de México. 471 kilómetros, venciendo pendientes, curvas, montañas, desiertos. En por lo menos en la mitad del recorrido se encontraron con todo esto y fue de una altitud de 0 metros sobre el nivel del mar a 2.440 metros. Se habla que México cuenta con 26.704 kilómetros de red ferroviaria. Y la pregunta es, ¿quién es y cómo se ocupa y se beneficia? Y lo más importante, en México no pudiera ser para beneficio de los mexicanos. Desde 1532, Hernán Cortés visualizó conectar el Golfo de México con el Pacífico y se puede aceptar que existe una línea férrea que conecta a Coatzacoalcos con Salina Cruz, 2 puertos, según esto, de alto calado. Pero ¿transportando qué? Actualmente son 2 empresas las que controlan el negocio: Ferroísmo Tehuantepec S.A. y Administración Portuaria de Salina Cruz. Estas empresas mayormente le trasladan productos a Pemex y a la cervecería Modelo. El recorrido es de 200 kilómetros. Actualmente, el arribo de barcos en general en el puerto de Coatzacoalcos, por cierto, considerado, como dije anteriormente, de alto calado, igual que Salina Cruz, son 25 barcos por día. Anualizados serían 7.500. En el puerto de Salina Cruz, también clasificado del mismo calado, anualizados son 156 barcos petroleros y 6 comerciales. En los 2 puertos está descartado totalmente todo lo que puede conllevar al sector turismo, llámese Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Veracruz y por ende el sureste mexicano. Es posible que sea más rentable el ferrocarril llamado La Bestia. ¿Saben ustedes a qué bestia me refiero? Es el que se dedica a transportar, además de quién sabe qué, a indocumentados que se dirigen a Estados Unidos y que bien sabemos que no todos llegan a la frontera con aquel país. Ahora menciono el Canal de Panamá. Inició operaciones en 1914, administrado, para no variarle mucho, por Estados Unidos. Durante 100 años, aun cuando formalmente la iniciativa fue de Francia, quien aprovechó la coyuntura, como siempre, fue Estados Unidos, al separarse Panamá de Colombia en 1903. Hoy día han ampliado el canal para dar paso y hacer más expedito el cruce, pero entre espera y demás el tiempo promedio es de 27 horas y el costo promedio por barco es de $120,000 americanos. Actualmente laboran directamente 47,000 empleados, directos e indirectos 22,000. Los buques cargueros en promedio transportan 8,000 contenedores con dimensiones así gigantescas, de 12 metros de largo y con dimensiones de ancho y alto, así, unas cosas así bien groseras. El cruce promedio analizado es de 12,000 barcos de todo tipo y una tarea promedio de 192,000 toneladas y o 6,000 millones métricas. Los barcos que lo cruzan son de naciones como, para no variarle mucho, Estados Unidos. Aquí hago una pregunta con este país: ¿quién a quién necesitaría más uno del otro? ¿Estados Unidos a nosotros o nosotros a Estados Unidos? Además, muchos países de la Unión Europea, Oriente, Ecuador, Chile, Perú, pero los registros hablan de países tan remotos como Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica. La ampliación del canal tuvo un costo estimado de 52,000 millones de dólares norteamericanos. Distancia de un mar a otro
278 kilómetros. Ingresos netos estimados anuales, 144 billones de dólares. Billones con B, ¿eh? Canal de Nicaragua. A lo mejor muchas personas no saben de este canal. Es un proyecto en construcción, para no variar, por un consorcio chino llamado HKND. Inició su construcción en diciembre del 2014. La capacidad de millones de contenedores anuales es de 25. Longitud del cruce de un mar al otro, 278 kilómetros. Costo precalculado de construcción, 50,000 millones de dólares. Volumen anual de carga, 9,125,000 toneladas. Y quizá misma cantidad de buques de todo tipo como en el de Panamá. De tal suerte que los ingresos estimados anuales en dólares norteamericanos seguramente serían parecidos al Canal de Panamá. De momento no se conocen más datos estadísticos, solo que se calcula que generará 130,000 empleos directos e indirectos 50,000. Deseo comentar que Nicaragua es un país pequeño gobernado por un sistema socialista y además en el centro del mismo se encuentran dos lagos y el cruce va dirigido por el llamado lago Nicaragua o Cocibolca. Han escuchado ustedes que existe la Alianza del Pacífico, fundada en el 2012. Los miembros son Chile, Colombia, Perú y México, y están interesados, si no es que ya se integraron, Costa Rica, Panamá y Guatemala. También han escuchado del Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico, la APEC. La fundación fue en 1989. Los países miembros son Australia, Brunei, Canadá, Indonesia, Japón, Corea del Sur, Malasia, Nueva Zelanda, Filipinas, Singapur, Tailandia, China, Hong Kong, Papúa, Chile, Perú, Rusia, Vietnam, México y Estados Unidos, que lo más seguro es que se largue al carajo. Ahora, regresando a nuestro México. Puerto de Coatzacoalcos, Puerto Salina Cruz, distancia 200 kilómetros. En ninguna de las dos ciudades existe un aeropuerto internacional. Entre estas dos ciudades tampoco existe una autopista. Estados aledaños a esta interconexión: Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tabasco. Poblaciones principales: Coatzacoalcos, Minatitlán, Acayucan, Juchitán, Matías Romero, Salina Cruz y Tehuantepec. El relieve máximo son 250 metros sobre el nivel del mar. Número de habitantes en las ciudades mencionadas, alrededor de 1,000,000 de personas. Los estados catalogados por el INEGI, ya saben, la organización del gobierno, por su estrato generalmente son bajos, que corresponden a Veracruz, Tabasco, Campeche; muy bajos, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. México cuenta con parte de la infraestructura para hacer y desarrollar un cruce oceánico más ágil que los canales arriba mencionados. Y lo más importante sería un negocio per se, me refiero para toda la vida, que daría como resultado un desarrollo extraordinario como país, pero más importante a todo el sur y el sureste de México. Imaginemos lo que se requiere y lo que generaría: aeropuertos internacionales en Coatzacoalcos y Salina Cruz, autopista de última generación entre estas dos ciudades, autopistas Salina Cruz a México, Salina Cruz a Tapachula, Coatzacoalcos a México, Coatzacoalcos a Mérida, Tapachula a Chetumal. Ampliación y adecuación de maniobra en los dos puertos, y no entrar en los famosos juegos del cochupo, y mucho menos con la pinche empresa esta de OHL o la constructora IGA, que no sé si es lo mismo. Solo empresas mexicanas. La infraestructura de la construcción, ferro con crédito del Banco Mundial. El equipo de locomoción vía arrendamiento, empresas especializadas en esta modalidad como Angel Trains, Electromotive Shift, otra que se llama también Electromotive Diesel, National Railways y Equipenbosch. La construcción de autopistas, empresas licitantes concesionadas, pero por solo 20 años, y auditado el aforo anualmente con escalas bimestrales y no permitir reconcesión como lo está haciendo Esparza, el de Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con los pinches españoles, y lo que mandó construir Peña Nieto.
La construcción de